Rusia es inmensa. Se extiende más de 8.000 kilómetros de este a oeste, más de 3.000 kilómetros de norte a sur y abarca 11 usos horarios. Limita con países tan diversos como Noruega y Corea del Norte y está tan cerca de Anchorage como de Ámsterdam. Es uno de los países más grandes del mundo, pero esa inmensidad esconde un problema fundamental. Un problema que puede explicar por qué el ciudadano ruso promedio, viviendo en latitudes similares a las de Finlandia, Noruega, Islandia o Canadá, apenas genera $7.500 al año. Un problema que está presente, en mayor o menor medida, en casi todas las decisiones políticas que ha tomado el país a lo largo de su historia. Ese problema es su geografía. 3/4 partes de la población rusa viven en el cuarto occidental del país. Eso significa que, aunque el territorio ruso se extienda hasta el Pacífico, el verdadero corazón del país, el núcleo político, económico y militar, está concentrado en torno a Moscú. Y como ocurre en cualquier nación con un sistema de poder centralizado, proteger esa región es prioridad absoluta. La geografía es destino. La protección natural de un país influye en su estabilidad, desarrollo y seguridad. Estados Unidos, por ejemplo, ha tenido la fortuna de estar separado de cualquier gran potencia militar por 2 océanos. Francia, con barreras naturales como los Pirineos, los Alpes y varios ríos, también goza de ventajas defensivas. Pero Rusia, en su origen, no tuvo esa suerte. La vasta llanura de Europa del Este, completamente abierta, facilitó invasiones. La expansión territorial de Rusia, especialmente desde el siglo IX en adelante, no fue solo por ambición, sino por necesidad. Se trataba de crear un colchón defensivo. Pero esta seguridad territorial no se tradujo en prosperidad económica. Rusia nunca logró un desarrollo comparable al de Europa Occidental. Y una de las razones es, nuevamente, su geografía, la falta de puertos cálidos y accesibles. A pesar de sus más de 37.000 kilómetros de costa, Rusia tiene pocos puertos funcionales durante todo el año. Novorossiysk en el Mar Negro y Vladivostok en el Pacífico tienen acceso limitado, ya sea por el clima o por su ubicación estratégica desfavorable. Y lo más crítico, todos los accesos a los océanos del mundo pasan por puntos controlados por países de la OTAN o sus aliados. Desde San Petersburgo, el comercio debe cruzar el Báltico y el estrecho danés, controlado por Dinamarca. Desde Novorossiysk se necesita cruzar el Bósforo, controlado por Turquía. Y desde Vladivostok se navega por el Mar del Japón, donde Japón, aliado de Occidente, tiene total dominio. Y aún con todas esas barreras naturales y expansiones estratégicas, Rusia sigue teniendo un punto débil crítico, la llanura del norte de Europa. Ese gran corredor plano es una puerta abierta hacia Moscú. Por ahí invadieron Napoleón y Hitler. Por eso, tras la Segunda Guerra Mundial, la URSS buscó crear un cinturón de seguridad. Estados satélite en Europa del Este que sirvieran como barrera ante Occidente. Cuando cayó la Unión Soviética, Rusia perdió influencia en muchas de esas repúblicas. Algunas, como Estonia, Letonia y Lituania, se unieron a la OTAN y a la Unión Europea, acercando la frontera occidental de la Alianza Atlántica al corazón ruso. Esto explica la creciente tensión en Europa del Este. Rusia ha intentado mantener su influencia sobre países como Bielorrusia y Ucrania, y la anexión de Crimea en 2014 fue parte de esa estrategia. Además de razones políticas, Crimea ofrecía acceso al puerto cálido de Sebastopol, clave para la flota rusa en el Mar Negro. Sin ese puerto, Rusia perdería una de sus pocas salidas marítimas funcionales. Así, la invasión no fue solo simbólica o ideológica, sino también estratégica, proteger la única base naval viable durante todo el año, con acceso al Mediterráneo. Pero si hay algo que ha permitido a Rusia mantener su influencia internacional, incluso con limitaciones geográficas, es su riqueza en recursos naturales. Petróleo y gas natural son los pilares de esta riqueza. Rusia es uno de los principales proveedores de energía para Europa, suministrando una parte significativa de sus necesidades energéticas. Antes de las recientes sanciones, casi el 40% del gas natural europeo venía de Rusia,
consolidando su posición en el mercado. Países como Finlandia, Bulgaria y Alemania eran altamente dependientes de este suministro constante. Esta dependencia energética ha sido una herramienta política tan poderosa como cualquier ejército, permitiendo a Rusia ejercer influencia. Estados Unidos y otros países han intentado reducir esta influencia ofreciendo gas natural licuado, buscando diversificar las fuentes de energía. Pero sigue siendo una partida geopolítica en curso, con movimientos estratégicos constantes. Y todo esto nos lleva a una reflexión fundamental sobre la interconexión entre recursos naturales y poder geopolítico. La geografía no lo explica todo. No es el único factor que define el destino de una nación. No determina el destino de una nación, pero sí lo condiciona. La geografía establece un marco dentro del cual se desarrollan los eventos históricos. Rusia no es pobre solo por su terreno difícil, pero su aislamiento marítimo, su vulnerabilidad geográfica y la vastedad de su territorio y la distribución desigual de su población han marcado profundamente su historia, su política exterior y su desarrollo económico. Estas características han influido en cada aspecto de su evolución. La historia humana es una mezcla de azar y geografía. Los eventos no ocurren en el vacío. Están siempre influenciados por el entorno físico. Las decisiones que tomamos, como país o como individuos, están moldeadas por el terreno que habitamos, las fronteras que cruzamos y los recursos que controlamos. Estos factores determinan nuestras oportunidades y limitaciones. Así que, mientras Rusia siga atrapada entre las limitaciones físicas de su territorio y las ambiciones de su liderazgo, su historia continuará siendo una danza compleja entre geografía y poder. Sus decisiones seguirán respondiendo a la eterna tensión entre geografía y poder. Esta tensión define su presente y moldeará su futuro. Y así es como la geografía ha moldeado el destino de Rusia a lo largo de los siglos. Desde sus dificultades históricas para acceder al océano, sus defensas naturales, o la falta de ellas, que han jugado un papel crucial, hasta su necesidad histórica de crear estados tapón en Europa del Este para protegerse de invasiones y asegurarse puertos estratégicos como el de Sebastopol. Vimos cómo estas estrategias han sido vitales. Su vasto tamaño le da ventajas defensivas significativas, pero también presenta enormes desafíos logísticos que no pueden ser subestimados. La falta de puertos cálidos y accesibles limita su comercio y poder naval, afectando su economía. Su única llanura expuesta, la del norte de Europa, ha sido históricamente la puerta de entrada de invasiones, lo que ha influido profundamente en su política exterior y en su necesidad de mantener una fuerte defensa. La política exterior de Rusia ha sido moldeada por estas realidades geográficas y amenazas constantes. La energía, especialmente el gas natural, ha sido clave para compensar algunas de estas limitaciones geográficas, dándole poder económico e influencia política en Europa, lo que ha sido un factor determinante en su estrategia global. La capacidad de Rusia para utilizar sus recursos naturales ha sido fundamental para su crecimiento económico. Todo esto nos recuerda que la geografía no determina el destino de un país de manera absoluta, pero sí lo condiciona fuertemente, influyendo en sus decisiones y estrategias a lo largo de la historia. La historia de Rusia es una historia de adaptación constante, de defensa, de expansión y de supervivencia en un entorno a menudo hostil. Si te gustó este video, no olvides darle like, compartirlo con tus amigos, suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún análisis como este. Tu apoyo es fundamental para nosotros. Déjame en los comentarios qué otro país o región te gustaría que analizáramos a fondo desde el punto de vista geopolítico. Tu opinión es muy valiosa. Gracias por ver, por apoyar y por seguir aprendiendo juntos. Hasta el próximo vídeo.